y por esa razón es que debemos siempre escucharlos a ellos y tomar los consejos que ellos estén brindando a diario en esta temporada. Ellos han recomendado que nos podamos cuidar muchísimo porque estamos en la temporada donde puede haber un repunte de casos de COVID-19 y por eso ellos han enfatizado muchísimo con ese tema de la reapertura económica, mantener todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19 en nuestro territorio. Bueno, hay temas importantes que abordamos aquí en Alerta Coronavirus y uno de esos temas que son vitales para todo estado es la educación. Y durante esta temporada de COVID-19 ha sido un tema bastante complicado, ha habido mucha deserción, ya teníamos cifras bastante tristes de deserción escolar en nuestro país y con esta pandemia se ha venido a agudizar. Por eso es importante buscar mecanismos, buscar proyectos que puedan impulsar la educación en nuestro país y que realmente podamos exigir a las autoridades que se invierta en el presupuesto general de la República lo que necesita en realidad la educación en nuestro país para que de esa manera podamos avanzar. Tenemos con nosotros a la licenciada Ruth Oliva Aguilera, ella es miembro del Foro Dakar Honduras, también la licenciada Emma Sabonge, directora de Acción para el Desarrollo Poblacional y también es miembro del Foro Dakar Honduras. Hoy abordamos el tema de las consecuencias por la falta de conectividad en el sector educativo para este año 2020. Les saludamos a ambas, bienvenidas a Alerta Coronavirus. Iniciamos con usted, licenciada Emma, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad y esperamos pues a plantear lo que nosotros como Foro de Dakar estamos viniendo trabajando. Como principio del Foro de Dakar, nosotros trabajamos por el derecho humano por la educación para todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Ante la situación de la pandemia actual, miramos que han surgido una serie de situaciones en el sistema educativo y que hemos visualizado con mucha más profundidad las deficiencias, las debilidades que hay. Nosotros pensamos y estamos trabajando porque creemos que hay una necesidad de acciones para la inclusión de la educación en este momento en que estamos viviendo, de crisis que se está viviendo. Una de las cosas que todo el mundo sabe es que ya no se puede trabajar momentáneamente con la educación presencial y entonces se ha tenido que recurrir a la educación virtual, pero eso ha creado también serios problemas. Uno de ellos, el niño tiene que estar en su casa, ser apoyado por sus padres de familia, quienes en la mayoría, muchos de ellos, no pueden manejar estos sistemas de audiovisuales. Y el otro es las necesidades, primero que una gran cantidad de la población hondureña, y lo sabemos, no tienen acceso a la energía eléctrica, ni al internet, aún no tienen acceso a una computadora. Esto está golpeando fuertemente el desarrollo educativo de los jóvenes y de los niños. Nosotros pensamos entonces que el gobierno tiene que iniciar una serie de acciones tales como lo que es el fortalecimiento de la empresa de telecomunicación nacional, más tenerlo a más bajo costo y con mayor cobertura y acceso a la población más vulnerable, porque sabemos primero que hay muchas deficiencias y que gran cantidad de los hogares hondureños, los más vulnerables, no tienen acceso a la energía, al internet y además que son muy caros para ellos. Entonces, el gobierno como corresponsable tenemos la necesidad de que haga un acuerdo nacional dándole prioridad a las necesidades educativas durante y post de la pandemia. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ya lo dicen permanentemente, no sabemos si el otro año seguimos con lo mismo,
Pero entonces, en vista de esto, nosotros miramos la mayor necesidad de que se haga un acuerdo nacional en el que el Estado, el gobierno se compromete, dándole prioridad con los fondos necesarios y con los requisitos necesarios para que la educación mantenga, que tenga la población mayoritaria tenga acceso a esa educación y siempre a una educación gratuita y de calidad, porque eso es básico. Tiene que ser una educación gratuita y de calidad. También visualizamos a la pandemia como una oportunidad para replantear el sistema educativo nacional. Ahora nos vemos obligados a cambiar de formas, de métodos, etcétera. Aprovechando esta necesidad, creemos que es una gran oportunidad para replantearse. Ahorita en la Secretaría de Educación se debe implementar y trabajar con lo que es el PESE, el Plan Educativo de la Secretaría de Educación, donde se pueden tomar o corregir o tomar medidas más avanzadas para que la educación no se detenga en este momento, pero al mismo tiempo se pueda mejorar de calidad y que tenga acceso a la mayor población posible. Licenciada Enma, vamos a conocer también dentro de unos minutos, quisiéramos conversar con usted también si realmente en nuestro país se está cumpliendo el derecho a la educación que como humanos tenemos. Ya vamos a tocar ese punto específico también con usted. Queremos saludar también a la licenciada Oliva, que nos acompaña, para conocer estadísticas. Lo hablaba hace un momento la licenciada Enma sobre la deserción, y en esta temporada de pandemia imaginamos que esas cifras pues han aumentado. Buenos días. Muy buenos días, muchísimo gusto. Es un placer estar aquí con ustedes y pues agradecemos la invitación, ¿verdad?, de LTV para el Foro Dakar Honduras. Así es, licenciada Bessie, realmente nosotros como foro estamos muy preocupados porque las cifras han subido enormemente. Podemos decir que hasta septiembre 400,000 niños no están gozando del derecho a la educación. Entonces esto es realmente preocupante. Como lo decía usted, nunca se había visto esto, incluso en el huracán Mitch. 400,000. 400,000 estudiantes, y esta cifra podría ir aumentando, ¿verdad? Hasta septiembre teníamos esta cita. Entonces, el huracán Mitch no dejó esta deserción, ¿verdad? No dejó esta cifra de deserción, y realmente Honduras está pasando por una situación muy difícil en el sistema educativo. También podemos comentarles que de 9.8 millones de hondureños, solo el 42% tiene acceso a Internet, según la organización de We Are Social de Inglaterra. Realmente 42% de acceso a Internet de los 9.8 millones de hondureños. Es realmente lamentable, porque esta situación nos ha venido a dar la educación virtual. Y realmente pues sabemos que hay mucha decadencia, mucha problemática de pobreza en nuestro país. Entonces no podemos contar con Internet en todos los hogares hondureños, ¿verdad? Entonces es realmente triste saber que muchos niños no accedieron al derecho a la educación desde que comenzó la pandemia. Y pues nuestro objetivo es llamar, ¿verdad?, a la Secretaría de Educación. Se han hecho esfuerzos, claro que sí, se han hecho esfuerzos, agradecemos todos los esfuerzos que se ha hecho, pero debemos plantear que para el 2021, si la situación del COVID-19 va a seguir, entonces tenemos que replantearnos con la conectividad. Debemos dar conectividad a esos niños que no llegaron a tener acceso en estos meses, ¿verdad?, de educación. Sabemos también que estamos terminando lo que es el año lectivo. Entonces realmente debemos considerar que para el otro año estos refuerzos deben mejorarse. Ahorita estamos viendo una calidad educativa baja en educación, ¿verdad?, en temas de español, en temas de matemáticas. Entonces se van a hacer reforzamientos, ahorita iniciando en la última semana de octubre y hasta noviembre. Entonces queremos, ¿verdad?, que esta calidad educativa mejore para el 2021. Sabemos que no estábamos preparados, pero podemos prepararnos con conectividad para el 2021 y así lograr que estos niños puedan acceder a lo que es la educación. Y esas decisiones se deben tomar ya, se deben tomar lo más pronto posible. Licenciada Enma, usted nos hablaba precisamente de algunos
puntos. Usted tocaba algunos puntos importantes que el gobierno debe tomar en cuenta para dar ese acceso a la educación a todos los niños y niñas de nuestro país. Podríamos dar, si le damos un porcentaje al cumplimiento del derecho a la educación que tienen los hondureños, ¿qué porcentaje, licenciada Inma, podríamos darle a nuestro país, a las autoridades del país en cuanto al cumplimiento a ese derecho a la educación? Y también, importante lo que ambas han mencionado, las decisiones se deben tomar ya para que la calidad educativa no baje el próximo año 2021, tomando en cuenta que las decisiones deben ir enfocadas también en el acceso a la conectividad de todos los estudiantes. Licenciada Inma. Sí, hablábamos precisamente que se hace indispensable, obligatorio e ineludible un acuerdo de país con la educación pública gratuita y de calidad. Este es un compromiso de Estado que tiene que ser cumplido, que ahora es el momento indicado para que el Estado pueda cumplir con este compromiso. Es una obligación de Estado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. ¿Qué nivel de calificación le podríamos dar al gobierno en este compromiso? El problema es que si nosotros miramos simplemente el presupuesto nacional que hasta ahora se ha dado, miramos que educación y salud son lo que nosotros llamamos las cenicientas del presupuesto. Son los que menos fondos tienen para poderse desarrollar. Y todo el mundo que tiene un nivel de formación mínimo básico se da cuenta que un país no puede desarrollar si no tiene una educación de calidad, que toda la población tenga acceso a esa educación. Es allí la gran necesidad para que nuestro país pueda pasar o pueda ver cómo resuelve el problema o los problemas que se obtienen por la pandemia. Sí, es en base a una educación adecuada que nos ayude y nos oriente a encontrar soluciones para seguir adelante. Algunos estudiosos, economistas dicen que después de esta pandemia en Honduras y muchos países se van a retroceder económicamente hablando 40 años y que en esos 40 años tendríamos que volver a avanzar, pero nosotros podemos tomar desde ya las medidas. Ahorita, por ejemplo, en diciembre se va a discutir y aprobar el presupuesto para el próximo año. En este momento estamos solicitando, haciendo un llamado a los diputados y a la hora que ellos decidan cuánto van a asignar de presupuesto a educación, le den prioridad ahí y que los fondos realmente permitan desarrollar la educación con calidad y gratuidad, la educación pública. Por eso nosotros consideramos que la financiación educativa es importantísima. No vamos a superar todas estas deficiencias que estamos viviendo en este momento si no se le da atención a esa situación. Sin duda. Licenciada Oliva, ¿qué consecuencias nos esperarían en el tema educativo el 2021 si no se toman las determinaciones ahora? Y parte de esas determinaciones ustedes las tienen bien estructuradas también, y es lo que estamos hablando precisamente aquí en este espacio. ¿Qué consecuencias podrían haber para el 2021? O que ya son consecuencias que ya de alguna forma están, por así decirlo, escritas, porque de una u otra forma ya se ha generado un conflicto en este 2020 que va a ser consecuencia para 2021. Es correcto, tiene mucha razón. Realmente la consecuencia se basa en lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Vemos que los estándares ahorita de los estudiantes en cuanto a español, a matemáticas, están muy bajos, ¿verdad? Esto va a traer consecuencias en su nivel universitario y por tanto va a llevar esa consecución, ¿verdad? Falencias en estas temáticas. Entonces, creemos que sí se necesita una educación presencial. No podemos reemplazar al docente por una computadora, por un Zoom, por una aplicación. No podemos reemplazar a este docente, pero necesitamos las medidas de seguridad. Entonces, como Foro Dakar Honduras, hacemos el llamado, ¿verdad?,
para que si no vamos a regresar a la presencialidad, entonces retomemos el tema de la conectividad y que hagamos una pedagogía, ¿verdad?, inclusiva, y que todos estos niños pues puedan acceder. Realmente las consecuencias van a ser muy, muy grandes en lo que es el sistema educativo y lamentamos, ¿verdad?, el hecho que sea así. Ir a la escuela, perdón, no solo es ir a recibir la educación, es complementar al niño, ¿verdad? Complementarlo en su merienda escolar, complementarlo en lo que es la asistencia emocional que el niño recibe en la escuela. El niño necesita tener comunicación con sus compañeritos. Entonces necesitamos retomar esa presencialidad, pero también con todas las medidas de bioseguridad, porque no queremos tener, ¿verdad?, problemas de contagio en estos niños, porque realmente son valiosos. El niño, el profesor, el padre de familia es valioso en el trío educativo. Entonces, consideramos, ¿verdad?, que es necesario que se replantee el tema de la conectividad y que vayamos hacia una educación inclusiva. Licenciada Enma, realmente, o cómo implementar para mejorar lo que hablábamos hace un instante, la calidad educativa el próximo año dentro de todo el contexto en el que nos encontramos, ese plan estratégico del sector educación 2018-2030 y del cual ustedes tienen incidencia como Foro Dakar? Bien, nosotros estamos convencidos que para implementar el PESE, el plan estratégico, se necesita un compromiso de todas las personas ubicadas en cualquier sector, pero básicamente las que están en puestos de dirección, en puestos de decisión del país, del gobierno. En ese sentido estamos trabajando bastante con los diputados actualmente para decirles hay que tomar en cuenta esto. En la Secretaría, el Congreso Nacional tiene la Comisión de Educación. Estamos haciendo énfasis que esa comisión se comprometa a estudiar, a analizar, para ver cómo ellos, desde su cargo en los que están ubicados ahora, puedan ayudar y apoyar básicamente para que el PESE sea una realidad y que se mejore. Dentro del PESE es importantísimo. Hay muchas quejas que dicen, bueno, pero es que la educación del gobierno no sirve. Sí sirve, pero es que el PESE es algo integral. Nadie puede, por ejemplo, hablan de los maestros, pero nadie puede estar dando clases con un método de hace 20 años. ¿Qué quiere decir? Que la educación es permanente, tanto para los alumnos como para los maestros, para padres de familia, para todos, para estar actualizados. Y estamos trabajando que se den los recursos necesarios para que desde la Secretaría de Educación todo esto sea una realidad. Formación permanente para los maestros, para que tengan herramientas más modernas, para que puedan trabajar con los alumnos y asegurar una educación de calidad. Entonces, ¿cómo es que lo podemos lograr? Solo lo podemos lograr con un compromiso de país, de todos los ciudadanos de nuestro país y de todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados en lo que tiene que ver con la educación. Ahora, ya se nos está acabando, sí, se nos está acabando el tiempo. Sabemos que hay mucho que hablar sobre el tema de educación, es sumamente importante en nuestro país. Licenciado Oliva, quisiéramos que nos... Y pues lo dejamos ante la crisis del COVID-19, mi derecho a la educación prevalece. Tuvimos pues la oportunidad de hablar y participar, ¿verdad?, en webinarios con los estudiantes, con los profesores de varias instituciones educativas del país. Tuvimos la oportunidad de tener la participación de pueblos originarios, específicamente el pueblo originario de Tulupán. Estuvimos hablando, ¿verdad?, cuál es la lección que les deja a ellos el COVID-19. Estuvimos también trabajando lo que es la importancia de los océanos, ¿verdad? Vemos en las noticias que últimamente pues, ha visto esta problemática de la basura en los océanos. Entonces hacemos conciencia en los estudiantes y en toda la población de que debemos cuidarlos. Realmente fue una semana muy productiva y pues agradecemos a todos los que participaron con nosotros.
Y les agradecemos aquí en este espacio de Alerta Coronavirus a ambas, licenciada Ruth Sabonge, también licenciada Ruth Oliva y licenciada Emma Sabonge. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado y abordar este tema que es de suma importancia, porque la educación, así como yo lo decía en un inicio del programa, es uno de los pilares fundamentales de todo Estado y solamente con la educación vamos a poder salir adelante. Yo espero seguir conversando con ustedes en próximos programas. Muchas gracias. Es correcto. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Importantes datos que hemos conversado hoy. Sabemos que se necesitan estrategias para que el próximo año, el 2021, la educación tenga calidad, la educación sea inclusiva, la educación realmente pueda llegar hasta todos los sectores del país. Sabemos que va a ser un año también donde se va a necesitar muchísimo del tema de la conectividad. Por esa razón lo mencionaba bien la licenciada Emma Sabonge sobre llegar hasta esos lugares, a esos rincones del país donde a veces ni siquiera hay luz. Hasta ahí se tiene que llegar también porque no se puede permitir que haya más deserción escolar en Honduras. Por eso estamos a tiempo y es por esa razón que en este espacio también abordamos este tema con miembros del Foro Dakar, que ellos pues son parte y tienen incidencia importante en la educación de Honduras. Hasta aquí, Alerta Coronavirus.